Steffi, ¿qué estás haciendo? Ya tocó el timbre. Estoy haciendo un trabajo que me pidió la profe de historia. Es sobre los orígenes de Paraná, pero la verdad es que no sé por dónde empezar. Mirá, ¿por qué no hacemos un recorrido por los lugares significativos y así te va a resultar mucho más fácil? Le pedimos a Octavio que nos ayude y de ahí ya vas a saber todo. Bueno, me re gusta la idea. Bueno, ¿qué tal si nos encontramos mañana en la Plaza 1 de Mayo? Bueno, mira, primero vamos a leer, te leo algo del poblamiento de Entre Ríos, que recién encontré. El territorio de la provincia de Entre Ríos fue producto de 3 corrientes pobladoras hispanas. La corriente del oeste, procedente de Santa Fe, comenzó cuando Juan de Garay fundó Santa Fe de Cayastá, en 1573. Garay se encargó de distribuir concesiones de tierras entrerrianas, que luego continuaron don Alonso Vera y Aragón y don Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias. La corriente del noroeste se inició por la acción de los jesuitas de la Compañía de Jesús, que, hacia la segunda mitad del siglo XVII, buscaban establecer centros ganaderos sobre las costas del Paraná y el Uruguay. Estas tierras eran fértiles, propicias para el pastoreo de ganado y cultivo de las tierras. La corriente del sudoeste, proveniente desde Buenos Aires e iniciada por acción de gobernadores y virreyes que querían proteger la zona por el peligro de invasión portuguesa, de extender la frontera y ampliar los territorios conquistados. Así, dentro del interior de la provincia se fueron formando asentamientos, que, alrededor de pequeñas capillas, fueron configurando los primeros núcleos urbanos, hoy tan importantes: Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná y Nogoyá. En 1573, Juan de Garay fundó Santa Fe, y el territorio entrerriano quedó bajo jurisdicción de su cabildo. Las costas del río Paraná se convirtieron en un desembarcadero y lugar de paso para aquellos que atravesaban nuestra provincia en camino a Corrientes y Paraguay. En 1649, las dificultades de comunicación, el desmoronamiento de las barrancas y el ataque permanente de los indios de la región hicieron necesario el traslado de Santa Fe, hoy Cayastá, a su emplazamiento actual. La nueva ciudad se denominó Santa Fe de la Veracruz. El proceso de traslado de la población finalizó hacia 1660. Aquellos fueron los inicios de una pequeña aldea que los primeros pobladores llamaron Baxada del Paraná. Hostigados por los constantes enfrentamientos con los indios minuane, los vecinos de la ciudad de Santa Fe comenzaron a cruzar el Paraná. Por otra parte, el establecimiento de la población se vio favorecida por los acuerdos de paz logrados por Hernandarias con el cacique Charrúa-Yazú, jefe de las tribus indígenas que se encontraban en las inmediaciones de la Baxada. El papel que desempeñó Hernandarias en la historia de los entrerrianos fue muy importante. Entre 1592 y 1618 tuvo a su cargo en 5 oportunidades la gobernación del Río de la Plata. En 1603 dictó las ordenanzas de indios. En ellas se reglamentaba el trato hacia los indígenas y sus formas de trabajo. Además, impulsó la reorganización administrativa del Virreinato de Perú, a partir de la cual Santa Fe y el territorio entrerriano pasaron a depender de la gobernación de Buenos Aires. A indicación del gobernador de Buenos Aires, Mauricio Zavala, se le ordenó al teniente gobernador de Santa Fe, Francisco Javier de Chau y Andía, perseguir a los indios y crear 2 nuevos fuertes. Del mismo modo, debía erigir una parroquia, tarea que se encomendó al presbítero maestro Miguel de Barcelona. Este creó la capilla de la Inmaculada Concepción, que se levantó en forma de modesto rancho, donde actualmente se encuentra la Catedral de Paraná. El presbítero de Barcelona fue el primer sacerdote de la Baxada.
Acá estaba la primera capilla en la Plaza 1 de Mayo. En 1730 ocurren dos hechos importantes. Uno de ellos es que el gobernador de Buenos Aires manda construir un curato a La Baxada. La Baxada era el nombre de estas tierras del otro lado de Santa Fe. Este curato fue encomendado a don Francisco Arias Montiel. ¿Te acordás vos cuál fue el otro? Sí, en 1730 la capilla de la Inmaculada Concepción, que era apenas un rancho con techo de paja, se fue elevada a categoría de parroquia y comenzó a llamarse Nuestra Señora del Rosario. Esto fue muy importante ya que no solo se establecía una capilla con funciones religiosas, sino que también era un centro político y administrativo, porque los sacerdotes eran funcionarios, estaban a cargo de los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. Claro. Vos nombraste al cura Arias de Montiel. ¿Por qué fue una figura tan importante para nuestra historia? Don Francisco Arias Montiel es muy importante porque no solo mandó a construir el curato en 1741, sino que también le demos el nombre de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque en una carta que le manda al gobernador de Buenos Aires en 1731, se refiere como Iglesia del Paraná y no territorio de la Baxada, que es como se lo estaba llamando. Y esos fueron nuestros inicios. Es así, fueron nuestros comienzos, y en ello tiene mucho que ver el nombre de una mujer que donó tierras, o algo así. Octavio, qué bueno que te encuentro. ¿Podés ayudarme? Santiago me dijo que sabes algo de este tema. Sí, Steffi, te cuento cómo es esto. A fines del siglo XVIII, una señora llamada María Francisca Arias de Cabrera y Saavedra de Larramendi donó una fracción de campo a favor de la parroquia del Paraná y cedió los derechos de propiedad a los ocupantes de la bajada, pero ella se reservó 5 solares en el pueblo, uno para ella y los demás para sus hijos, José Teodoro, Joaquín, María de las Nieves y María Josefa Larramendi. Ahora sí entiendo. Esa señora debe haber tenido grandes extensiones de tierra aquí en Santa Fe. ¿Cómo habrá sido el poblado de la Baxada en aquel momento? Un cronista de la época, Juan Francisco Aguirre, describe a la Baxada como un poblado de varias cuadras de casas de buen aspecto, ubicadas alrededor de la capilla. No obstante, ello todavía no era villa. Sus pobladores eran pardos. Algunos llegaban acá huyendo de los indios santafesinos, otros porque traían su ganado a esta orilla. En fin, se habla de 600 habitantes. Sí, este relato nos hace referencia a la presencia de población afroamericana en Paraná. Una de las medidas de la asamblea fue la libertad de vientres, y mucha población negra se vio atraída a estas tierras por la posibilidad de ser libres. Es cierto. A fines del siglo XIX, latió detrás de la iglesia San Miguel el barrio del Tambor o barrio de Candombe. Ese era el nombre con el que la población blanca identificaba el lugar. En la actualidad, evocamos aquel llamado de tambores, cada 12 de octubre cuando en nuestra ciudad se realiza el contrafestejo de la llegada de los españoles a América, en el mítico pasaje Baucis. ¿Fuiste alguna vez, Octavio? Sí, y se han convertido en verdaderos eventos de la vida cultural de la ciudad. Si hay un hecho central que plasmó el carácter de la vida social y cultural del Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX, ha sido la Revolución. La vida privada, tanto como la pública, se vieron conmovidas hasta sus cimientos por el proceso de transformación que ella impulsó. Los hogares privados, presididos por sus respectivas matronas, madres, esposas, hijas, hermanas y viudas, en lugar de ofrecer un refugio ante la tormenta, se convirtieron ellas mismas en volcanes de la política local. En efecto, las mujeres convirtieron sus casas en espacios para discutir y proyectar la política de la revolución durante toda la primera parte del siglo. Las visitas de amistades de las señoras de sociedad se realizaban de acuerdo a las condiciones establecidas por la dueña de casa, respetando horarios y vestimenta.
La ciudad de Paraná no fue una excepción dentro del contexto del Río de la Plata, sin los lujos y suntuosidades que podía ofrecer la capital del virreinato, pero con las mismas costumbres sociales de la época. La casa de doña Gregoria Pérez de Denis, acaudalada propietaria de tierras, propiedades, haciendas y esclavos a lo largo de toda la costa del Paraná, tanto del lado santafesino como entrerriano, debió haber sido un espacio de tertulias sociales, donde el té, la charla amena y las caminatas por los jardines y galerías estaban a la orden del día. A una de estas propiedades llegó en 1811 el general Manuel Belgrano, en su viaje hacia el Paraguay, preparando su ejército. Y la historia nos permite, si lo imaginamos, el encuentro entre pasado y presente, solo por un momento. Yo leí que en 1810, cuando estalla la revolución en Buenos Aires, hubo paranaenses que la apoyaron. Vos que sos el que se acuerda de los nombres, ¿te acordás de algunos? Por supuesto, Garrigó, Ereñú, Ferré. Bueno, pero hay alguien que no nombraste y que a pesar de que no es paranaense, es uno de los máximos héroes de la revolución y de nuestra historia nacional. Estoy hablando del general Manuel Belgrano. Belgrano, como integrante de la Junta, se interesó por el reconocimiento de la Bajada como villa y mandó a Giannini a delinear un plano por el poblado. En 1811, Belgrano llega a la Bajada del Paraná. Aquí, él formaba sus fuerzas revolucionarias durante la batalla del Paraguay. Los vecinos donaron caballos y él le encargó a José Díaz Vélez la formación de milicias populares. ¿Quién es esa mujer? Esa es Gregoria Pérez de Denis, la primera patricia argentina. Le está dejando a su disposición a Belgrano todas sus tierras, sus casas y su ganado. El primer gobierno patrio nombró en su agradecimiento en Emérita de la Patria. ¡Qué bueno! Gregoria Pérez de Denis era una de las mujeres más importantes de Santa Fe y tenía un parentesco con María Francisca Arias de Larramendi, que ya la nombramos antes. ¿Habrá sido así el encuentro entre ellos? Mira, Santi, esto es la sala de 1800 a 1813. En 1813 se reúne en Buenos Aires una asamblea, cuyo objetivo será sancionar una constitución y declarar la independencia. Esos objetivos no se lograron, pero sí se sancionaron leyes de suma importancia. Sobre todo de suma importancia para nosotros, porque mediante una de esas leyes, la Bajada del Paraná pasa a tener el rango de villa y se empieza a llamar Nuestra Señora del Rosario del Paraná. Además, se ordenó delinear límites y constituir un cabildo. Ah, ¿tuvimos cabildo? Sí, tuvimos las autoridades, pero no un edificio físico. El 1 de octubre, la Bajada del Paraná queda desligada del gobierno de Santa Fe. El primer alcalde es Andrés Pasos. ¿Qué te parece si vamos a ver el museo? Bueno, vamos. Vamos. El 26 de agosto de 1826 se promulgó la ley que declaró ciudad a Paraná. A partir de ese momento se sucedieron gobiernos con diversas características, pero no es sino
hasta 1854 que la ciudad adquiere relevancia a nivel nacional y experimenta un crecimiento urbano de gran importancia. Efectivamente, en el período 1854-1860, Justo José de Urquiza fue electo presidente de la Confederación Argentina, instalando su capital en Paraná. Muchos personajes visitaron nuestra ciudad para conocer la capital de la Confederación Argentina y dejaron plasmadas sus impresiones. De acuerdo al relato de Burmeister, la puerta de acceso a la ciudad era lo que ahora conocemos como Bajada de los Vascos. La calle estaba reforzada en partes por muros de piedra y quien subía por ella se encontraba con un camino bordeado con álamos. Esta calle llevaba como ahora a la Plaza San Miguel, antes Plaza Echagüe, y ya se llamaba Alameda de la Federación. La Plaza Echagüe fue planificada en 1836 sobre terrenos donados por don Juan Garrigó. Allí se comenzó a construir la iglesia nueva de San Miguel y se la orientó en relación al eje que unía la Plaza Mayor con el puerto, dando la espalda al Barrio Negro. Pero la iglesia San Miguel no había sido terminada, así que se seguía utilizando la capilla vieja que actualmente está atrás. Recién fue inaugurada en 1888. En la misma cuadra hay un edificio ocupado actualmente por el Museo Antonio Serrano. Este fue construido entre 1873 y 1874 para sede de la Escuela Fiscal de Varones, pero el proyecto y los planos fueron trazados en 1854. Es decir, que junto con el edificio del antiguo Senado de la Nación, actual Colegio del Huerto, es el único testimonio en pie construido según la concepción arquitectónica del período de la Confederación Nacional. Mirá, Santi, así era la ciudad en 1854. Ahí está la plaza del 1 de Mayo. El teatro. ¿Y este edificio? Este edificio corresponde a la Casa de Gobierno de la Confederación. Ya que la ciudad de Paraná había sido designada capital, las autoridades nacionales residían acá. Sobre la actual calle Urquiza estaba la Casa de Gobierno y sobre calle Corrientes, que en ese momento era calle Representantes, estaba la Cámara de Diputados. Claro, las edificaciones de esta época fueron reemplazadas por la actual Escuela Normal. Y este edificio, que ahora es el Correo, era la residencia de Urquiza. Este solar pertenecía a la familia de don Toribio Ortiz y luego se construyó la residencia de Urquiza. En el museo hay elementos que pertenecen a esta casa. Vamos a verlo si querés. Vamos. La casa del general Urquiza tenía 2 plantas, un amplio zaguán que estaba ubicado sobre lo que hoy es calle 25 de Mayo y un patio principal que estaba rodeado de habitaciones. Estos elementos pertenecían al palacio del general Urquiza.
Qué pena que no se hayan conservado muchos objetos de esta construcción, ya que forman una parte importante de nuestro patrimonio. ¿Qué pasa con la casa? Luego de la presidencia de General Urquiza, fue ocupada por su sucesor, Santiago Derqui, y más tarde por el obispo del Litoral. A comienzos del siglo XX fue demolido. Frente a la plaza había construcciones importantes. Ya nombramos la casa del General Urquiza, la Casa de Gobierno, la Cámara de Diputados. ¿Y la de Senadores? Vamos a verla si querés, porque ese edificio sí se ha conservado. Vamos. Este edificio pertenecía al párroco Cabiades a fines del siglo XVIII. Los herederos le transfirieron el inmueble en el curato a doctor Antolino Obligado. En 1850 aquí funcionaban oficinas públicas. Este edificio fue construido por el arquitecto Danuncio y fue inaugurado el 15 de mayo de 1859. Esta placa recuerda ese momento. Acá se hacían las sesiones de la Cámara y el taquígrafo o escribiente era José Hernández, nada menos que el escritor del Martín Fierro. ¡Qué increíble! ¿Cuántas historias tiene nuestra ciudad? Octavio, no sabes los lugares que conocimos. Fuimos al museo, al Senado de la Confederación. ¿Dónde más podemos ir? Otro de los edificios simbólicos de la época de la Confederación era el Teatro 3 de Febrero. ¡Sí! El Teatro 3 de Febrero. El edificio del antiguo teatro fue inaugurado el 8 de agosto de 1852. No era este edificio que vemos hoy. El original fue reemplazado por esta nueva construcción. ¿Y hasta cuándo estuvo en pie el edificio original? Hasta 1890. Durante la intendencia de Jaime Baucis, en 1908, se inauguró el nuevo edificio. En la época de Urquiza, la ciudad comienza a adquirir una vida social un poco más amplia. La clase media y alta se reunían en conciertos, veladas literarias, tertulias y obviamente se debe haber reunido en el teatro. Exacto. Además, Steffi, en esa época las ordenanzas establecían que los espectáculos debían tener la aprobación del presidente de la municipalidad. Los palcos estaban reservados a quienes habían colaborado con fondos para la construcción del edificio. Según el cronista Burmeister, al que hacíamos referencia hoy, el techo del antiguo teatro no tenía tantas decoraciones como ahora, pero estaba siendo pintado por un señor de apellido Casanova. Aquí, en la década de 1850, la iluminación de los espectáculos era resuelta con faroles y velas. Bueno, me voy porque Santiago me está esperando. Creo que vamos a ir al antiguo Mercado de la Paz. Dale, yo me quedo buscando más información. Siglo XVIII, todo este predio pertenecía a un comerciante oriundo de Gibraltar. Luego pasó por diversos propietarios, hasta 1853, en que los herederos de José Bruselario venden las tierras a Urquiza y él construye un mercado público. Sí, y en 1859 queda inaugurado y pasa a llamarse Mercado de la Paz. ¿Y por qué se llama así? Por una intervención de Urquiza entre Paraguay y Estados Unidos. Ahora estamos en el shopping que tiene el mismo nombre y se ha conservado parte de la fachada del edificio. El arquitecto que lo eligió fue Santiago Danuncio y dicen que es el lugar en el que se podría haber inspirado José Hernández para Martín Fierro. Sí, José Hernández, lo mencionamos cuando fuimos al Senado. Este mercado estaba lleno de puesteros que estaban ubicados alrededor del patio central y gauchos, con los que seguramente debe haber tenido contacto. ¿Por qué estaba aquí José Hernández? Las luchas políticas lo trajeron a Paraná. Trabajó como empleado de comercio y periodista. Aquí se casó y llegó a ser taquígrafo del Senado Nacional. Claro.
presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda constituyeron una bisagra en el proceso de organización del Estado argentino, a partir de ideas que se identificaron con la generación romántica y europeísta de 1837. Estas personalidades encaminaron al país en materia de instituciones, comunicaciones, inmigración, colonización, ejército nacional e inversiones extranjeras. Hacia 1880 podemos hablar de un verdadero Estado Nacional argentino. Se había asegurado la paz y el orden, lema representativo del roquismo, y se estaba en condiciones de consolidar el crecimiento material y económico en todo el país. Entre Ríos no estuvo ajeno a los cambios de la década de 1880. Sarmiento crea la Escuela Normal de Paraná, la primera del país, con la misión de formar maestros. La generación del 80 fue contemporánea a la gestión en Entre Ríos del general Eduardo Racedo. Dentro del proceso de organización nacional, Paraná se convirtió en protagonista. Se impulsaron muchos cambios en referencia al proceso de urbanización. Nuestra ciudad se convirtió en un centro político, económico y cultural. Se construyeron edificios públicos, se ensancharon calles y veredas. La ciudad creció enormemente. Se hallaba circunscripta dentro de 4 bulevares: Moreno, Alsina, Sarmiento y la calle de la Estación con la Vía. Aún no había barrios, excepto el barrio del Concejo, con gente humilde hacia el este. San Agustín no existía, solo vacas, tambos y alguna canchita de fútbol. Otro edificio público que se inauguró en este periodo fue el edificio de la Municipalidad de Paraná, que para la construcción se solicitó un préstamo al Banco Hipotecario Nacional para refaccionar además el Teatro 3 de Febrero. Luego se llamó a licitación para su construcción y fue aprobado el proyecto presentado por los constructores Borgovelo y Forlesi, con el consentimiento de don Santos Domínguez y Benguria, autor del proyecto del nuevo edificio que con alegría llamaron el Palacio del Pueblo. Santi, ya que estamos acá en el ferrocarril, te cuento que bajo la gobernación de Eduardo Racedo comenzaron los trabajos de inauguración del ferrocarril en 1885. 2 años más tarde, el 16 de mayo de 1887, se inauguró el primer recorrido que unía Paraná y Nogoyá. Hacia 1888 se inaugura el primer servicio de trenes que iba desde la estación hasta Bajada Grande en el paseo obligado de domingos y feriados. Sí, y en 1892 la compañía británica que construyó los ferrocarriles se hizo cargo del servicio. El ferrocarril central entrerriano pasó a manos inglesas y comenzó a llamarse Entre Ríos Railways. Y por eso, en 1901, los ingleses le donan a la municipalidad la fuente que estaba enfrente de la estación. Claro, ¿y quiénes vivían acá? El ferrocarril albergó una comunidad de italianos, árabes, ingleses, judíos y españoles. Claro, y además, detrás del ferrocarril, los ingleses jugaban a la pelota, al fútbol, y por eso contagiaron el deporte acá a la ciudad. De los picados entre gringos y criollos, nació luego el Club Talleres. Se ubicó en la esquina de Irigoyen y Feliciano, en los galpones del tranvía. Gente nueva, costumbres nuevas. El ferrocarril influyó de tal modo en la economía de la provincia como la estación de trenes lo hizo en su entorno más inmediato. La estación dio lugar a un barrio de clase media trabajadora, que era el termómetro de los vaivenes políticos y sociales que marcaron la historia argentina moderna. Una estación de trenes es el rostro visible de un universo crecido en torno a las vías, a los viajeros, a las maletas, a los boleteros, a los obreros engrasados, a las despedidas y bienvenidas. Un lugar intensamente humano.
Paraná, esta fue una zona de mujeres católicas, con maridos socialistas y radicales, muchos ateos o librepensadores. Así describió un vecino, conocedor y agudo observador a la zona del ferrocarril en los albores del siglo XX. El mundo del ferrocarril cinceló esa zona de Paraná como hizo con cada pueblo del interior. Las imágenes se suceden aún en el recuerdo. Los que llegan, los que esperan, los que encuentran, los que ríen o sueñan. Imágenes de personas o familias que encontraron en nuestra ciudad un lugar para construir y perdurar. Te cuento que además de la estación del ferrocarril, el gobierno de Eduardo Racedo realizó otros aportes al crecimiento urbano, cuando en 1883 se dispone el traslado de la capital de la provincia de Paraná. El gobernador Racedo encargó la construcción de una casa de gobierno. ¿Quién se ocuparía de esta tarea? Se ocuparía el departamento topográfico de la provincia de Entre Ríos, a cargo del arquitecto Bernardo Rigoli. Yo sé que el edificio fue inaugurado definitivamente en 1890. Tiene 2 plantas, de forma cuadrada, estructurada en torno a 5 patios. El edificio es una mezcla de estilo renacentista y barroco. Así es, afuera se parquizó y se planificó la denominada Plaza Mansilla, luego llamada Plaza Belgrano. Esta plaza fue diseñada por Charles Days. ¿Pero no está más? No. El gobierno de facto de Ricardo Fabre convirtió la plaza en playa de estacionamiento. Otra incorporación a la ciudad de esa época fue el Parque Urquiza. Sí, en 1893 se da a conocer el reparto de la herencia del general Urquiza, y estos terrenos le corresponden a su esposa Dolores Costa. El intendente de la ciudad, don Jaime Baucis, le solicita mediante una carta la donación de estos terrenos a efectos de convertirlo en un parque público. Sí, recién en 1894 la viuda accede a los pedidos, enviando a uno de sus hijos para efectuar la donación. Con el paso de los años, al predio original se le fueron anexando terrenos donados por vecinos y otros comprados por el municipio. El diseño del parque estuvo a cargo también del arquitecto francés Carlos Days y la forestación a cargo del jardinero Julio Cumagae. ¿Eso bajo la intendencia de Baucis? No, ya bajo la intendencia de Bertozzi. La verdad es que se ha convertido en un símbolo de nuestra ciudad, tanto para la actividad cultural como deportiva y social de todo el siglo XX. Hoy, mucho más. Pasada la década del 20, la ciudad de Paraná crecía al ritmo de la modernidad. La luz eléctrica, las cloacas, la pavimentación y la apertura de nuevas calles le dieron un gran impulso. El intendente don Francisco Bertozzi realizó grandes aportes al Parque Urquiza. El tranvía comenzó a transitar nuestras calles. El proceso de urbanización siguió su marcha y la sociedad cambiaba. La educación hizo su aporte a la vida urbana. El Instituto del Profesorado nace allá por 1933 y funcionaría en el edificio de la Escuela Normal. La Universidad Popular de Paraná en 1942 y en 1947 comienza a funcionar la Escuela Nacional de Comercio Justo José de Urquiza, que funcionaba en su viejo edificio. Las 5 esquinas se convertía en un centro neurálgico de la actividad comercial de la ciudad y un lugar obligado del tránsito de vehículos. El monumento al gaucho, aún en el centro,
era el testigo directo del progreso. Allí también, el Hotel Supremo, donde hoy están las oficinas de la Municipalidad de Paraná, espacio de eventos sociales de la juventud paranaense. ¿Sabes que cuando Paraná era una ciudad pequeña soñaba con integrarse y crecer? El entonces gobernador Uranga firmó un tratado con el santafesino Carlos Silvestre Begnis para la construcción de un túnel que uniera las dos ciudades. Esto fue una bisagra para Paraná porque fue un antes y un después. En ese momento se iniciaba una evolución urbana que hasta hoy continúa. ¿Conoces algo sobre la historia del túnel? El túnel subfluvial Raúl Uranga Carlos Silvestre Begnis se construyó entre 1961 y 1969 por una empresa alemana. ¿Sabes por qué no construyeron un puente? No tengo idea. Porque el Estado Nacional es dueño de la jurisdicción de los ríos y al no aceptar la construcción de un puente, las provincias de Entre Ríos y Santa Fe firmaron un tratado interprovincial para la construcción de un túnel por debajo del lecho del río y así asegurar los beneficios de una futura administración. Sí sabía que donde está el Club Náutico de Paraná funcionó el dique seco donde se construyeron los tubos del túnel. ¿Es así? Sí, tubos de cemento de hormigón. Ahora que estamos en el Hotel Gran Paraná, sabemos que este año cumple 50 años y fue muy importante en la construcción del túnel. A ver, ¿cómo es eso? Sí, este hotel fue construido por un migrante español que llegó acá con su familia e hizo otros emprendimientos después del túnel. Ah, mirá, qué mirada estratégica sobre el futuro y qué confianza en la ciudad. Yo leí en unos recordatorios que fue inaugurado el 5 de octubre de 1963. Según me cuenta mi papá, en este hotel estuvieron Arturo Frondizi, Mujica Lainez, elencos completos de teatro y otros nombres que no me recuerdo. Este hotel es actualmente dirigido por las hijas de don Yáñez Martín y es un símbolo de progreso para nuestra ciudad y su reconstrucción continúa. Mirá esas chicas que están allá, parecen de los 70. Hablábamos de la década de 1970 y es como si la estuviera viviendo. Las chicas y los muchachos acostumbraban a reunirse en bares y escuchaban la música del momento. Me contaron que acá, al lado del primitivo hotel, había un bar muy frecuentado por los jóvenes, pero hoy es un espacio incorporado al hotel. Pasa todos los días bailando sola en su habitación. Este grupo de chicas se ha reunido a tomar un café y compartir el último disco que una de ellas ha comprado. Si no me equivoco, es de un programa que se llamaba Música en Libertad y estaba muy de moda en 1972-1973. Es llamativo, la ropa que usan es la misma que está de moda ahora. Y ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Los años 70 nos mostraban una juventud rebelde y ruidosa, inmersa en un mundo en constante movimiento. La ciudad incorporó elementos y espacios que se han convertido en postales representativas. Allá por el año 1976, el intendente de Paraná, Coronel Aguilar, encargó a los talleres del ferrocarril la realización del robot del Patito Sirirí. Una foto de un gran robot similar hecho en Estados Unidos llegó a las manos de don Luis Macorí, quien trabajaba en la calderería del ferrocarril junto con la directiva de hacer uno igual. En 1981 se inauguró la peatonal. Contaba con una capa asfáltica, veredas y algunos canteros en las esquinas. Años más tarde, en 1986, se llamó a licitación para la remodelación de esta peatonal, que desde entonces ha sido extendida y remodelada.
Efectivamente, con el paso de los años, distintas gestiones han realizado sus aportes al crecimiento urbano de la ciudad. Durante la gestión del intendente Barisco se proyectó y llevó adelante el Parque Nuevo, recuperando terrenos para la preservación del ambiente natural y para el esparcimiento de los habitantes de la ciudad, y que hoy disfrutamos. Del mismo modo, se llevó adelante la renovación del Paseo Costanera, ampliando y renovando gran parte de su recorrido, una postal obligada de turistas y habitantes de la ciudad. Paraná es hoy, 200 años después, el resultado de muchos momentos, de muchos personajes, reconocidos y anónimos, que se incorporaron a ella, que realizaron su aporte, construyeron su personalidad y su alma de ciudad, nuestra ciudad. Realizando este recorrido por la historia de Paraná, aprendimos, compartimos y nos divertimos. Descubrimos que vivimos en una ciudad con una belleza natural y cultural, con 200 años de historia. Desde nuestra escuela, Comercio 1, queremos brindarle un homenaje. Porque somos parte de esta historia. Porque somos de Paraná. La ciudad paisaje. ¡Felices 200 años, Paraná!